Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación al Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Es un gran placer y honor para mí poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos estado viviendo desde el servicio de hemoterapia del Hospital Muñiz respecto del soporte transfusional de pacientes infectados con dengue. Soy el doctor Carlos González, médico especialista en hemoterapia, técnico en hemoterapia, antes que eso, y investigador principal. Estoy investigador dentro de la carrera. Así que durante el día de hoy vamos a ver las etapas de la infección por dengue. Vamos a ver ahí vamos a tener un breve receso de unos 5 minutos, y luego vamos a ver la parte más complicada, o complejo, que trae más controversia, que es el soporte transfusional, en qué consiste y cómo elegimos la sangre a transfundir a los pacientes que estén infectados con dengue. Entonces, lo primero que tengo que comentarles es que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con la presentación, así que todo lo que yo comente durante el contenido de esto es ayudar a que ustedes tomen decisiones con fundamento científico. No se recomienda ninguna adquisición de un producto sobre otro y las opiniones vertidas no reflejan la oposición del gobierno de la ciudad. Entonces, lo primero que vamos a ver es las etapas, el soporte transfusional y la selección de componentes. Bien, como en primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es raro que un paciente infectado con dengue requiera transfusiones. Es raro, raro quiere decir que es muy poco frecuente. Según esto que estamos viendo acá, este gráfico, se estima que en el planeta casi 300 millones de habitantes de nuestro planeta se infectan con el virus del dengue por año. La inmensa mayoría de ellos, como ven aquí en esta pirámide de la izquierda, la gran mayoría de ellos son asintomáticos o no son reportados. Por lo tanto, transcurren con la infección sin mayores consecuencias clínicas. Solo una pequeña parte de ellos, digamos, está bien, 96 millones, pero de todo el planeta. 96 millones llegan a cursar con fiebre y una pequeña parte, que es la que vemos ahí arriba de todo el vértice de de esta pirámide, es los que pueden llegar a tener algún tipo de internación. 500.000 casos por año, medio millón de casos son severos por año, y la mortalidad es menor al 10% de los internados. De estos internados, el 44% de ellos tiene una hemorragia clínicamente significativa, pero claro, cuando decimos hemorragia clínicamente significativa, no todos de ellos requieren soporte transfusional. Así que lo primero que tenemos que ver es que no todo paciente con dengue es transfundido. Y vamos a ver cuáles son las otras infecciones que pueden estar acompañando la infección con dengue, que nos pueden llegar a dar un tipo de dolor de cabeza, sobre todo cuando hay infecciones asociadas, cuando hay otros virus que también van de la mano de esto. Entonces, nosotros tenemos básicamente dos momentos. Un primer momento con una primera cuadro viral, que es el que vemos acá arriba en cuadro de tipo B, cuando sería la prima infección primaria, y luego la prima infección secundaria, que es la que puede traernos mayormente problemas plaquetarios, que es lo que tanto dolores de cabeza y tanta controversia ha generado dentro de nuestra especialidad. Entonces, esto para empezar. De acuerdo a la clasificación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, las etapas de la U, que es muy parecida a la de la OMS, por supuesto, ¿no? Tenemos básicamente tres grandes momentos. Un momento febril que cursa con gran viremia, ¿m? Y esto tiene un correlato, ¿no? Porque el momento de mayor presencia de virus en sangre va muy de la mano de la fiebre. Por lo tanto, la gran mayoría de los que cursan con alta viremia lo descalifica como dorante. Entonces, está bueno eso porque refuerza la importancia de la entrevista predonación. Luego viene una fase crítica donde se extravasa el plasma,
del torrente circulatorio y va hacia los tejidos, y acá cursa con dos características importantes para nosotros. En primer lugar es que sube el hematocrito, ¿m? Y baja el recuento de plaquetas y de glóbulos blancos. Así que tengamos en cuenta esto porque pasado este momento, el momento incluso de la recuperación, es cuando los pacientes recuperan tanto el nivel de plaquetas como vuelve a bajar el hematocrito. Una pequeña porción de ellos es la que nos puede dar dolores de cabeza. Entonces, así las cosas, vemos tres momentos. Primer momento, que es el momento febril, donde el paciente cruza con fiebre, mioaltralgias, cefaleas retrooculares, fase febril. Fase crítica, un pequeño porcentaje de ellos se hemoconcentra con leucopenia y trombocitopenia. Y finalmente, una fase de recuperación que puede cursar con exantema, resolución de la extravasación y la hemorragia. ¿Y cuándo nosotros tenemos que estar atentos? Bueno, cuando, de acuerdo a la clasificación del Centro de Control de Enfermedades, el centro nos dice de que hay una etapa del dengue en donde, de acuerdo con la epidemiología, esto es, de dónde esté proviniendo, si es un paciente de una zona donde hay alta circulación viral, fiebre, náuseas, vómitos, un exantema, mialgias, pequeñas petequias, leucopenia y trombocitopenia, esto cuando está solamente focalizado en este cuadro clínico es un dengue sin signos de alarma. Cuando nosotros tenemos que estar atentos, y cuando digo nosotros es todo el equipo de salud, quizás en este no sea el momento en donde viene el pedido de transfusión, sino aparece el dolor intenso, es un abdomen agudo con vómitos persistentes, se acumula líquido, puede haber leve sangrado en mucosas, una hepatomegalia de mayor a 2 centímetros y el laboratorio, como decíamos anteriormente, puede cursar con aumento del hematocrito y trombocitopenia. En ninguno de estos dos cuadros, tanto sea sin signos de alarma o con signos de alarma, hay requerimiento transfusional. El dengue grave es el que puede llegar a tener algún tipo de soporte, porque ahí ya se escapan fluidos, el paciente ya entra en shock, como en acumulación de líquido y dificultad respiratoria. Puede haber así pequeño número de pacientes que cursen con hemorragia grave, y daño importante de órganos, aumento de transaminasas porque se altera el hepatograma y compromiso miocárdico. Este es el dengue grave y aquí es donde puede llegar a necesitarse soporte transfusional. Entonces, de acuerdo a la clasificación del Centro de Control de Enfermedades, durante las primeras etapas, vemos acá uno de los algoritmos. Este es el caso del dengue que no requiere mayor tipo de atención, que es un dengue compensado. En el dengue compensado, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, fundamentalmente, evaluar el hematocrito cuando el paciente no mejora el estado hemodinámico y el hematocrito, si está disminuyendo, aquí indicación de transfusión. Shock compensado. Solamente ante disminución del hematocrito. En trazo grueso. Todos los otros cuadros se mejoran con la administración de líquidos, como vemos, a un ritmo que esto es rol más del clínico que del servicio de hemoterapia. Nosotros en este momento no tenemos noticia del paciente. Shock puede tener dos tipos de cuadros. Un cuadro hipotensivo que no mejora hemodinámicamente. El hematocrito, de acuerdo con esto que tiene que hacerse de manera seriada, indica transfusión cuando el hematocrito cae por debajo de la indicación, cosa que lo vamos a ver en la segunda parte de esta charla. Shock puede ser con hipotensivo, entonces acá es donde puede llegar a tener requerimiento transfusional. Hasta ahora ninguno, porque si el paciente mejora el estado clínico con infusión de líquidos, entonces es suficiente y no requiere transfusiones de sangre. Pero bueno, yendo un poco a la fisiopatología de por qué suceden estas cosas. Nosotros tenemos acá por lo menos 5 momentos. Vamos a ir de izquierda a derecha. Cuando entra el virus del dengue, lo primero que sucede es infectarse las células dendríticas, células de Langerhans, y
cursa con viremia. Este es el momento de mayor riqueza clínica y en donde los donantes, si se presenta a donar, es diferido con el control habitual. Luego surge entre el día tercero y la primera semana la activación de la respuesta inmunológica, donde participan todo el sistema de la respuesta inmune adaptativa con activación de los linfocitos T y B. Luego sube el pico de viremia y se agravan más los síntomas, empieza en la fase febril, hasta llegar hacia la primera semana y los primeros 10 días, en donde se gatilla lo que hemos conocido nosotros durante la última pandemia, que es la famosa tormenta de citoquinas. Y estas citoquinas son las responsables de la extravasación del plasma hacia los tejidos del paciente y que pueden cursar con shock hemorrágico. Esto, la inmensa mayoría de los pacientes autorresolutiva y entra ya en fase de convalecencia, hace alrededor de la segunda semana y la gran mayoría de los pacientes cursan solamente con tratamiento sintomático. No hay curación para esto, no hay tratamiento específico aún. Hay algunos fármacos que están en ensayo, pero nada de eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que dependiendo de la fase, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que se van a desencadenar, porque en función de esto están los dos grandes riesgos relacionados con la difusión hemostática. Vamos a tener acá en estos 6 vertientes de la disfunción hemostática las dos puntas de la coagulación. Por un lado, coagulación intravascular diseminada y en la otra punta, la trombosis. ¿Dónde está el riesgo de esto? Y que el paciente, sea por su propia patología de base o por transfusiones no correctamente indicadas, nos vayamos para un lado o nos vayamos para el otro. Entonces, ¿cuál es la base fisiopatológica? Y porque de acuerdo a esta alteración, que es la alteración de la disfunción del sistema de coagulación, vamos hacia coagulación intravascular diseminada, activación de la protrombina, disregulación del factor 12, alteración de los macrófagos que inducen la inhibición de la activación plaquetaria y entrar en fibrinólisis, que esto sería sangrado por fibrinólisis, la disfunción hepática que causa una disminución de la síntesis de los factores de coagulación. Y como ven ustedes, acá vamos a estar balanceándonos entre si sangra porque estamos en hiperfibrinólisis o faltan factores, o bien el paciente entra en una trombosis, con lo cual, flaco favor le estaríamos haciendo transfundiéndole plaquetas. Pero que bueno, por supuesto, ahora vamos a ir viendo qué cosas tenemos que tener en cuenta. Si hay algo que caracteriza a estos pacientes es la trombocitopenia. Entonces, la caída del recuento de plaquetas puede deberse a muchos factores. En primer lugar, puede deberse a bien la producción de IgM que destruye las plaquetas circulantes del paciente, el efecto propio citopático del virus que suprime la megacariocitopoiesis, la destrucción de plaquetas mediadas por IgG, o sea, puede ser por IgG o IgM que están dirigidas contra las propias plaquetas del paciente. Dependiendo de esta tormenta de citoquinas, también nos vamos a otros dos lugares, que es el consumo de las plaquetas, con lo cual lleva a una coagulación intravascular diseminada, o bien la destrucción pasiva de plaquetas, producto de la activación del complemento en fase líquida. Se activa complemento por acción de estos mediadores de la inflamación, la tormenta de citoquinas, y esto lleva a la caída de plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros lo que vemos habitualmente es que aproximadamente el 85% de los pacientes caen en el recuento de plaquetas por debajo de los 100.000 y de ellos el 45% por debajo de los 20.000. Y hubo muchos ensayos clínicos en la última década en donde lo que se hizo fue comparar a aquellos pacientes eh, que se transfundían cuando había sangrado activo versus aquellos que recibían transfusiones profilácticas de plaquetas, plaquetas y o plasma. Y lo que se demostró fue
que aquellos pacientes que reciben transfusiones profilácticas de plaquetas y plasma no solamente no reducen el sangrado de los pacientes, cosa que sí sucede en otro tipo de patologías, como vemos acá. Los que recibieron transfusiones de plaqueta y plasma tuvieron un 60% de sangrado versus aquellos que no recibieron transfusiones un 43%. Y lo que se vio que aumentó fue la incidencia de edema pulmonar. Edema pulmonar que no está muy bien explicado cuál sería el origen, pero probablemente nosotros en este momento estuvimos echando más leña al fuego. 30% de los pacientes que reciben transfusiones cursan con un edema pulmonar versus 6% de aquellos que no recibieron transfusiones. Y así las cosas, cuando estos mismos pacientes son seguidos en el tiempo, lo que vemos es una curva muy parecida a esta. Por ejemplo, este es un ensayo clínico multicéntrico seguido en el tiempo, en donde se ven acá dos grandes curvas. Una primera curva que es de color rojo, que son los pacientes que recibieron transfusiones, versus los que no las recibieron, que es de color azul. Y como vemos acá, ya a las 3 semanas de haber sido, de haber comenzado con la terapéutica, al día 21, los pacientes que recibieron menos transfusiones tenían un recuento de plaquetas por encima de aquellos que habían sido transfundidos. Por lo tanto, a la hora de transfundir plaquetas a un paciente con dengue, no estaría indicado la transfusión profiláctica, independientemente del recuento, independiente, que eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y una reciente publicación, algo mucho más actualizado, de hace unas pocas semanas, nos ha mostrado que en un ensayo clínico, en un metaanálisis, que lo que hace es juntar muchos ensayos clínicos, nos mostró lo siguiente. Acá vemos a su derecha que hay cuatro grandes cuadros. Vemos que el 1 es lo que sería el fiel de la balanza y de la línea vertical hacia la izquierda sería el total de eventos a favor de la transfusión y así de la línea vertical hacia la derecha a favor de no transfusión. Y lo que vemos es en el cuadro A que aquellos pacientes que recibieron, que no fueron transfundidos, tuvieron menor mortalidad. A su vez, si nosotros buscamos otros parámetros, como puede ser, por ejemplo, los días de la internación. Vemos que los pacientes que no recibieron transfusiones fueron pacientes que no, que no fueron transfundidos. Lo mismo que los pacientes que fueron internados en terapia intensiva, fueron aquellos que no recibieron transfusiones. Y finalmente, aquellos pacientes que presentaron menos eventos hemorrágicos fueron aquellos que no recibieron transfusiones, siempre y cuando nos estamos refiriendo a las transfusiones profilácticas, esto es, cuando se baja cuando estamos por debajo de 20.000 de recuentos plaquetarios. Bien, y hay tres patologías que son bastante parecidas, porque un paciente cuando tiene una plaquetopenia, nosotros lo que vemos son básicamente esto, recuento, son tres patologías, la púrpura trombocitopénica idiopática, la trombocitopenia inducida por heparina y la púrpura trombocitopénica trombótica. En estas tres circunstancias, si nosotros miramos pacientes que reciben transfusiones de plaquetas en PTT, trombocitopenia inducida por heparina versus PTI, aumenta la mortalidad. ¿Cuánto? 2 puntos para el caso de la PTT. De ahí la contraindicación ya de carácter absoluto de transfundir plaquetas a un paciente con PTT, salvo evento hemorrágico importante. En trombocitopenia inducida por heparina, donde aquí la mortalidad ya no va a una magnitud de 5, y en una PTI en donde, si bien es mayor, es 1.1, la mortalidad es mayor, aunque clínicamente no sea significativa. Síntesis, de aquí la importancia de poder estar con el diagnóstico de certeza respecto de un paciente que está en una terapia intensiva y está sangrando, o un paciente que está en una terapia intensiva y tiene una trombosis.
Uno de los cuadros que en esta última etapa se han superpuesto es el COVID-dengue, y que es la conjunción de las dos infecciones simultáneas en el propio paciente. Entonces, ¿cuándo se estuvo dando esto? Bueno, en nuestro país fue donde aumentó la incidencia de dengue, como vemos acá las rayas azules, casos de COVID por 100.000 habitantes y casos de dengue en donde se superpuso y esto dio origen a una nueva entidad nosológica que es el COVID-dengue. Esto fue en esta última oleada. Y se caracteriza por dos cosas. Es un mismo paciente que simultáneamente tiene las dos infecciones. Por un lado, lo que guardan en común estas dos infecciones, que en ambos casos se destruyen plaquetas. No solamente hay una supresión en la médula ósea, sino hay destrucción periférica. Es algo que tienen en común ambas infecciones virales. ¿Y las dos qué tienen también en común? Bueno, que gatillan tormentas de citoquinas. Como vemos acá, el azul a la izquierda es el dengue y a la derecha es el COVID. Y así se gatilla la tormenta de citoquinas que se caracteriza por extrapermeabilidad, aumento de la permeabilidad vascular, daño hepático, daño en los pulmones, donde se activan los monocitos, y por supuesto encefalopatía. Este cuadro es un cuadro nuevo, pero el cual algunos de ellos pacientes puede tener requerimiento transfusional. Entonces, como vemos acá, resulta ser que los signos clínicos tanto del COVID como del dengue son diferentes. Si bien ambos tienen fiebre, uno cursa con tos, el otro con síntomas digestivos, con fatiga, con disnea, versus el dengue con diarrea y sangrado. En cambio, con el COVID-dengue, si bien también hay fiebre, hay dolor de cabeza, mialgia, náusea, profunda astenia y artralgia, y puede cursar con edema pulmonar. También los rangos de laboratorios cambian, porque nosotros clásicamente el COVID puede llegar a tener una caída del recuento de plaquetas de 20 a 30.000. En cambio, el dengue siempre está por debajo de 100. En la configuración del COVID-dengue, cuando están los dos simultáneas, los valores de laboratorio cambian sustancialmente. Entonces es importante que ustedes guarden estos valores como referencia, sobre todo porque no siempre, no siempre la presencia del dengue viene aislado y como único evento. Entonces, CRP es proteína C reactiva, que también da extraordinariamente alto, como las enzimas hepáticas, algo que no es característico en el COVID, sumado con el dengue, esto sube a casos severos. Entonces, ¿por qué se caracteriza la fase febril? Mialgia, náuseas, cefalea, fiebre, permeabilidad capilar, trombocitopenia, manifestaciones hemorrágicas y la extravasación del plasma. Cuando llegamos al segundo estadio, que es la fase pulmonar, inflamación sistémica que puede llegar a falla multiorgánica, aumentando los riesgos tanto de coagulación intravascular diseminada como de trombosis. Y todo esto gatillado, ¿por qué? Bueno, por esta tormenta de citoquinas, que es como la que estamos viendo acá, que activarse la trombina lleva el consumo y lleva el sangrado, aumento de la permeabilidad vascular. Gatillado también por anenavirus, los gunjavirus, filovirus, flavivirus, todos ellos tienen como esto, activar la cascada de citoquinas y las NET, que son las redes como de neutrófilos. Y la consecuencia de esto es que una vez que que está gatillado tormenta de citoquinas, lleva a la trombosis con daño del sistema de, del endotelio vascular. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que dependiendo del momento y de cómo sea la circulación, en qué momento estamos parados del paciente. Si bien en los dos momentos cursa con inmunosupresión, si está a favor, prevalecen los síntomas hemorrágicos,
¿m? Estamos en el lado izquierdo de la pantalla, donde hay fiebre hemorrágica viral con aumento de la replicación viral. Esto para el caso. Ahora bien, si lo que prevalece son los síntomas del coronavirus, entonces aumenta el ciclo de la coagulación y nos estamos yendo ya no para la hemorragia, sino para la trombosis. Entonces, estos son los dos grandes cuadros clínicos en donde nosotros tenemos que pivotear y donde tenemos que evaluar concretamente cuál es el mayor riesgo del paciente. Los dos cuadros cursan con plaquetopenia. Y tal es así, y que para ya ir finalizando esta primera parte y para no marearlos mucho más de lo que imagino pueden llegar a estar, es que dependiendo de cómo se activen, todo esto va a un lugar en común, que es la activación de la protrombina en trombina y este fibrinógeno. Se activan las plaquetas dependiendo de los niveles de ADAM13, puede llegar a derivar finalmente en una púrpura trombocitopénica trombótica o bien finalmente terminando en un síndrome urémico hemolítico. Bueno, esto es el pantallazo general de la fisiopatología del dengue con todas sus otras variedades, como puede llegar a ser dengue, COVID-dengue y a dónde va a ir la evolución clínica de este paciente. Así que bueno, dicho esta introducción que tiene una complejidad propia de las propias patologías, de ahí que haya tanta discrepancia de entre los distintos investigadores, es que, bueno, les propongo ahora un breve descanso de unos 5 minutos, ¿m? Y luego de eso vamos a volver, ahora sí, ya vimos la primera parte, que es la fisiopatología del dengue. En 5 minutos volvemos y vamos a ver ahora sí cuáles son los problemas inmunohematológicos asociados al dengue y concretamente qué sangre transfundimos. Así que, bueno, si les parece, descansamos unos 5 minutos y luego volvemos ya sí para lo que serían las tareas inmunohematológicas. Bien, si queda alguna pregunta, bueno, con mucho gusto podemos, podemos contestarla ahora o más o después. Bueno, muchas gracias, Corina, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia. Espero que se esté viendo bien. Ahora vamos a entrar, sí, concretamente con cuáles son, cómo hacemos el soporte transfusional de los pacientes infectados con dengue y lo que más nos ha llamado poderosamente la atención ha sido que no siempre los pacientes con dengue vinieron con esto solo. ¿M? Muchas veces lo que ha caracterizado y lo que más problemas inmunomatológicos nos ha traído ha sido las otras infecciones concomitantes. Entonces, vamos a ver, ya vimos las etapas desde el punto de vista fisiopatológico, ahora vamos a ver el soporte transfusional. El soporte transfusional está caracterizado por esto. En primer lugar, lo primero que les sugiero a todos ustedes es que saquen una foto a esto y acá tienen por lo menos 7 aplicaciones para el celular donde ustedes van a recibir ahí y van a ver porque varias de ellas son muy buenas, las guías ASH, por ejemplo, la Sociedad Americana de Hematología, Blood Components, que es de la Sociedad Británica, Trauma, que es un consenso europeo, Fenotipo Transfusion Website, iTransfuse, la Sociedad Argentina de Hematología y la Cruz Roja Australiana, donde podemos bajar guías, muchas de ellas actualizadas, incluso la prescripción y manejo de componentes. Así que esa como primera recomendación. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que característicamente quienes nos traen problemas en el laboratorio a la hora de transfundir son sin número de microbios, virus, el HIV, la hepatitis, el Epstein-Barr, el citomegalo, el parvovirus B19, el SARS-CoV-2, sobre todo incluso las vacunas, la hepatitis B, hepatitis C, la hepatitis A, el dengue. Esto tenemos el grupo de las bacterias, de los virus, las bacterias, tuberculosis, brucelosis, bartonella, sífilis, micoplasma, todas ellas están caracterizadas porque tienen algo en común, es traernos problemas inmunohematológicos e incluso, mucho más raramente, algunos parásitos como la babesia. ¿Y qué es lo que caracteriza esto desde el punto de vista inmunohematológico? Bueno, primero, un breve recordatorio de la respuesta inmunológica. En primer lugar, estos patógenos contactan siempre con una célula presentadora de antígeno y la fase de reconocimiento se sigue de dos caminos, un camino del linfocito B o un camino del linfocito T. Entonces tenemos respuesta inmune T dependiente, T independiente dependiendo de cuál sea la vía. Para la T dependiente es activar macrófagos, aquí es la etapa de la segunda etapa de la respuesta inmunológica que todos ustedes conocen, que es la activación, expansión clonal sea del linfocito B o linfocitos T, a lo cual le sigue la eliminación, la efectora, que es la eliminación del antígeno, sea a través de la fagocitosis con un macrófago o la producción de anticuerpos. Todo esto, si el blanco de esta respuesta es un glóbulo rojo, son transfusiones incompatibles o enfermedad hemolítica. Y luego de esto se sigue la fase de homeostasis, que es el freno a la respuesta inmunológica, y la fase de memoria. Cuando sobre esta matriz actúan agentes virales, puede suceder lo siguiente, que los virus actúen a través de la célula presentadora de antígeno, se altera la respuesta inmunológica, hay una activación policlonal y la resultante de esto es la producción de inmunoglobulina G sin función anticuerpo. Como esta activación policlonal se caracteriza por aumento de las proteínas séricas, lo que vamos a ver cuando trabajamos en técnicas en tubo es clásicamente la formación en tubo o en lámina, es el ruló, y cuando llegado esto a fase de Coombs, puede estar caracterizado por la presencia de una Coombs directa positiva con el huido no reactivo. Dependiendo de cuál sea también el microorganismo y cuál sea el impacto que tiene en el sistema inmunológico, estos microbios, si alteran la línea B, que es los linfocitos B, que es la línea T independiente, es la producción de autoanticuerpos fríos IgM. Esto es lo que más se acerca a algo fisiológico como es la producción de anticuerpos anti-anti-B, más raramente anti-Lewis,
IgM, que son anticuerpos producidos por la vía T independiente y linfocitos B. Esto es lo que caracteriza son IgM, que si estas IgM no activan complementos, son anticuerpos fríos no patológicos. También puede ser que alguna de estos virus, al alterar la presentación del antígeno cuando contacta con un glóbulo rojo, cae la prevalencia de haloanticuerpos. Por eso algunos de estos virus tienen fuerte efecto inmunosupresor. En cambio, hay otros microbios que alteran y que pueden llegar a disminuir los niveles de anti-B, anticuerpos del sistema ABO, no siempre clínicamente significativo. Otro grupo de microbios lo que puede llegar a hacer es alterar directamente los antígenos eritrocitarios. En algunos casos los potencia, como por ejemplo en los pacientes con sepsis, activando y produciendo la poliaglutinación. Otros casos los deprimen, otros casos los adquieren, como por ejemplo los fenómenos B adquiridos o la sepsis que puede llegar a disminuir la expresión de antígenos de grupos sanguíneos. En otros casos un poco más raros, menos frecuentes, lo que puede llegar a suceder es que estos virus impacten, y esto hay un número grande de ellos, alteran los precursores T, pudiendo escapar de la apoptosis fisiológicas y genera producción de autoanticuerpos IgG caliente, cuyo resultado en las pruebas de laboratorio es una CUM directa positiva con un eluido reactivo, a diferencia del cuadro anterior. Y de ellos, entre el 1,5 y el 3% de ellos pueden terminar en una anemia hemolítica autoinmune. En este caso, caliente, a diferencia del anterior, que era un cuadro en donde cuando se produce la IgM, si esta activa complemento es el anemia hemolítica autoinmune fría. Y si el paciente está recibiendo fármacos, incluso los pacientes con dengue pueden recibir tratamiento farmacológico y el resultado de esto puede llegar a ser una anemia hemolítica droga inducida. Si la droga afecta a los precursores T, se generan autoanticuerpos IgG calientes y si la droga se adhiere al glóbulo rojo, IgM o IgG droga dependiente, anticuerpos droga dependiente. Entonces, transfusión en paciente con dengue. Tres grandes problemas. Un problema inmunohematológico, problema de la coagulopatía y la indicación transfusional. Sobre estos tres ejes vamos a ir charlando durante el transcurso de la segunda parte de esta jornada. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes problemas? Por un lado vamos a tener problemas eritrocitarios y problemas séricos. Problemas eritrocitarios que están configurados por la autoaglutinación o una prueba de antiglobulina directa positiva. Problemas séricos porque se generan IgM, anticuerpos fríos, pudiendo llegar a ser algunos de ellos patológicos y otros no. Se pueden sintetizar anticuerpos calientes, produciendo autoanticuerpos IgG contra los propios glóbulos rojos del paciente y más raramente anticuerpos inducidos por fármacos. Respecto a la autoaglutinación, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, si la aglutinación es menor a 2 cruces, menor o igual a 2 cruces, lo que en el próximo paso que se sigue para resolver este problema es dejar la muestra durante 60 minutos a 37 grados y lavar los glóbulos rojos a esta misma temperatura. Entonces, cuando la aglutinación es menor o igual a 2 cruces, como vemos acá en los dibujitos y en las fotos, una aglutinación con esta intensidad prácticamente puede dispersarse perfectamente en más del 85-90% de los casos. Ahora bien, si la autoaglutinación es mayor o igual a, a 3 cruces, obviamente el primer control es con albúmina al 6% y valida la tipificación ABO de ICUMS directa. Ahora bien, si la utilización es más de 3 cruces, bueno, lo que debemos recurrir es a una ilusión conservadora. Esto es, los mismos glóbulos que utilizábamos anteriormente, lavados nuevamente a 37 grados,
colocamos esa muestra durante 10 minutos a 56 grados, que esto, el efecto que tiene es cambiar la estructura tridimensional de la membrana globular, centrifugamos, descartamos el sobrenadante y con esos glóbulos rojos, con sitios antigénicos libres, ya es posible tipificación ABO, D y CUNS directa. Ahora bien, si esto fracasa, si para poder demostrarlo, lo que se sigue es el control con albúmina. Si el control es negativo, validamos la tipificación ABO, RH y CUNS directa. Ahora bien, si esto, aún así el control sigue dando positivo, ya no estamos frente a una autoaglutinación, ya estamos frente a una aglutinación espontánea, cuyo solución desde el punto de vista del laboratorio inmunematológico es la utilización de agentes reductores como el 2-mercaptoetanol o la cloroquina. En este caso, igual que con el mismo paso que dimos anteriormente, lo que hacemos es enfrentar un volumen de 2-mercaptoetanol 1 en 100 contra glóbulos rojos eluidos durante 10 minutos a 56 grados. Esta mezcla se deja incubando durante 30 minutos a 37 grados, se centrifuga y nuevamente hacemos el control con albúmina. Si este control es negativo, bueno, validamos las pruebas y si este control es positivo, que es en la inmensa minoría de los casos, muy raramente se encuentran con esto, entonces la última alternativa que nos queda es recurrir a las técnicas moleculares. Pero con estas tres pasos, la vara 37, elusión conservadora, uso de agentes reductores y cloroquina, tenemos resuelta la inmensa mayoría de los casos. Entonces, vimos recién transfusión en paciente con dengue, problemas globulares, autoaglutinación, causa discrepancia. Con dispersión de la aglutinación resolvemos el problema. Algunos de estos pacientes pueden presentarse con CUM directa positiva y esa CUM directa positiva no siempre es atribuida a la propia infección con dengue, sino puede ser gatillo o bien secundaria a otras infecciones concomitantes. Entonces, el próximo paso que sigue es la caracterización de cuál es la proteína que está recubriendo estos glóbulos rojos, gracias al uso de sueros monoespecíficos, IgG o C3d. Si ambos usos de monoespecíficos dan negativo, probablemente estemos frente a anticuerpos IgA o IgM monomérica. Si es positiva para IgG, positiva para C3d, bueno, muy probablemente estemos frente a una anemia hemolítica autoinmune o un anticuerpo IgG caliente, siempre y cuando el titulación de creolutininas sea menor a 64. Si tiene mismo cuadro, pero con anticuerpos fríos, IgG positiva, C3d positiva, bueno, probablemente estemos frente a una anemia hemolítica autoinmune fría. Y si tiene todas estas características, tanto de caliente como de fría, anemia hemolítica de carácter mixto. Y finalmente, si las crioglutininas son negativas, la IgG es negativa y solamente tenemos vestigios del complemento, podemos estar solamente frente a tres situaciones. O es una IgM caliente, es hemoglobinura paroxística nocturna o un anticuerpo droga inducido. Estos son los algoritmos que por las calles de distintos colores nos pueden llegar a los diagnósticos diferenciales. Bueno, ya con esto, si el paciente tiene una CUM directa positiva y tiene hemólisis, el próximo paso es valorar mediante la utilización de sueros monoespecíficos. Bien, ahora bien, yendo al lado de los problemas séricos, ¿cuáles son los tres problemas que podemos llegar a tener? O bien la presencia de anticuerpos fríos, anticuerpos calientes o anticuerpos inducidos por fármacos. Bien, si el paciente tiene anticuerpos fríos y la CUM directa es negativa, estamos frente a un anticuerpo IgM que no fija complemento, por lo tanto es un anticuerpo frío, clínicamente no significativo.
La inmensa mayoría de ellos forman parte del repertorio inmunológico normal, por lo tanto debemos considerarlos como anticuerpos fisiológicos. Algunos de ellos pueden llegar a ser secundarios tanto a la presencia de micoplasma como a mononucleosis. Ahora bien, si la CUM directa es positiva por complemento y tenemos una IgM de un rango térmico mucho mayor a 1 en 1000, habitualmente con un rango térmico mayor a 30 grados y una IgM a un título mayor a 1 en 1000, bueno, probablemente ahí estemos frente a una anemia hemolítica autoinmune fría, que puede llegar a tener tres grandes características. Una es si es secundario a proceso linfoproliferativo, clínicamente se caracteriza por hemólisis extravascular, estamos frente a enfermedad por criolutininas. Ahora bien, si la hemólisis intravascular aguda, secundaria a linfoma, micoplasma, estamos hablando de síndrome de criolutininas. Son dos entidades clínicas completamente diferentes. Si bien tienen en común CUM directa positiva por complemento, IgM con un rango térmico mayor a 30 grados y título mayor a 1000, uno de ellos es un proceso linfoproliferativo, y a eso se llama enfermedad por criolutininas, y el otro, en este caso, hemólisis extravascular, y el otro proceso clínico, que es el síndrome de criolutininas, secundaria a micoplasma, linfomas o Epstein-Barr virus, se caracteriza por hemólisis intravascular aguda. En este último caso, la gran mayoría de estos cuadros son autorresolutivos. Y finalmente, mucho más raramente, una hemoglobina paroxística por el frío, donde en el caso de los niños es secundaria a procesos virales, mucho más raramente a vacunas, y en el caso de los adultos, secundaria a sífilis. Entonces, ¿cuáles son los mitos fuertemente arraigados con respecto a los anticuerpos fríos? En primer lugar, fundamentalmente, si la CUM directa es negativa, no es necesario sacar y mantener la muestra a 37 grados, no es necesario titular a 4 grados o hacer un panel frío. CUM directa negativa se dan por finalizados los estudios. Premedicar al paciente, calentar la unidad, paciente, habitación, aun si el paciente se opera bajo hipotermia. Y este último comentario es a raíz de que el complemento solamente actúa a 37 grados. Pero como en este caso la CUM directa es negativa, nada de esto es necesario. Entonces, paciente con anticuerpo frío, CUM directa negativa, autocontrol negativo, es un halo anticuerpo frío, prueba cruzada convencional. Si el paciente tiene un autocontrol positivo, es un autoanticuerpo frío no patológico, prueba cruzada precalentada. Si el paciente tiene una CUM directa positiva y no está hemolizando, mismo caso que el anterior, anticuerpo frío no patológico, prueba cruzada precalentada. Este podría ser un cuadro clásico, típico, donde el paciente tiene utiliza una prueba de Kunz indirecto, un autocontrol positivo, lectura inmediata en salina trabajando en tubo. Las pruebas cruzadas nos dan todas positivas. Alguna de ellas puede tener algún efecto arrastre a 37 grados, pero como vemos acá en CUMS es negativa y para aquellos que utilizan técnicas en gel, en técnicas en CUMS es negativa y con las enzimas pueden llegar a potenciarse. En este caso, nosotros lo resolvemos con la prueba cruzada precalentada, que consiste en dejar el suero retraído durante 1 hora a 4 grados, aspirar el suero nadante sin centrifugar y pasarlo a otro tubo, y preincubar durante media hora a 37 grados y finalmente terminar la prueba cruzada con anti-IgG. Entonces, el paciente tiene, aún estando frente a un cuadro hemolítico, título a 4 grados mayor a 64, absorción autóloga fría, que podría llegar a ser este cuadro, donde todo nos da positivo, todo nos da de 3 a 4 cruces, y un con enzima y un en autocontrol. Muchas veces este cuadro es compatible con tiroglutininas potentes, poderosas. ¿Qué hacemos para eso?
Bueno, primero la ilusión conservadora. Acá vemos un cuadro en donde en esta muestra, con un autoanticuerpo IgM y un paciente que porta un anticuerpo, por ejemplo, un anti grande, y con albúmina al 6%, vemos que los glóbulos rojos están recubiertos por IgM. Lo que hacemos es pasar a otro tubo un volumen de glóbulos rojos, un volumen de albúmina al 6%, incubamos 10 minutos a 56 grados de manera tal de despegar ese IgM, centrifugamos y con estos glóbulos rojos no solamente hacemos la tipificación, a la cual hicimos referencia hace unos minutos, sino que hacemos absorción autóloga fría. Este paquete globular lo incubamos junto con la muestra que quedó a 60 minutos a 4 grados y todo se trasvasa a otro tubo y este tubo se mezcla y se incuba durante 1 hora a 4 grados, de manera tal de dar oportunidad al anticuerpo frío de el remanente de pegarse a los propios glóbulos rojos y en el sobrenadante, ¿sí? Quedan el anticuerpo, el ano antigrande. Y con este sobrenadante absorbido lo utilizamos tanto para la detección de anticuerpos como para la realización de las pruebas cruzadas. Entonces, absorción autóloga fría. Y finalmente, si el título es negativo, lo que nos resta ya solamente a los fines diagnósticos es el test de Donald-Steiner o anticuerpos droga independientes. En cualquiera de estas dos circunstancias, la prueba cruzada que vamos a realizar para seleccionar sangre a transfundir es la prueba cruzada precalentada. Entonces, anticuerpo frío, lutininas, absorción fría. Si el anticuerpo sérico es un anticuerpo caliente, IgG, eh, que con presencia de autoanticuerpos, bueno, vamos a ver cómo resolvemos y cómo realizamos la prueba cruzada. Para eso quiero compartir con ustedes un caso clínico, como es el que estamos viendo ahora, un paciente de 23 años, masculino, HIV positivo, con antecedente de drogadicción intravenosa y sin antecedente de transfusión o cirugía reciente. Abandona el tratamiento antirretroviral e ingresa con síndrome febril, astenia, hemorragia digestiva. Claramente un cuadro compatible con HIV más dengue. Pero hasta que esperamos nosotros el resultado del laboratorio, muchas veces llega, eh, llega llega el laboratorio, llega el pedido de transfusión, paciente tiene hemorragia digestiva, no podemos estar esperando el diagnóstico virológico cuando un paciente tiene, como en este caso, una hemoglobina de 6, una bilirrubina total de 4 con una indirecta de 3, un RIN de 0,95 y tenemos que transfundirlo. Y nos podemos encontrar con un cuadro como este, por ejemplo, paciente de grupo O, ¿m? cuya, cuyas pruebas de laboratorio nos muestran que tiene una IgG pegada a sus glóbulos rojos y al realizar la prueba de antiglobulina indirecta, sigue dando todo en medio antiglobulina en CUMS 3 a 4 cruces con un autocontrol positivo. Seleccionamos unidades y 6 unidades, las 6 unidades nos dieron incompatibles. Entonces, nos queda acá tres grandes preguntas para hacer. ¿Qué decisión tomamos? ¿Elegimos la menos incompatible y transfundimos o seguimos compatibilizando hasta encontrar una unidad que reaccione negativa? Bueno, nosotros lo que hacemos cuando estamos frente a un paciente o un caso clínico con estas circunstancias, lo que hacemos es panaglutinina con autocontrol positivo, no fue transfundido en los últimos 90 días, absorción autóloga. Para ello lo que hacemos es nuevamente los propios glóbulos rojos del paciente con anticuerpo IgG pegado y nuevamente en antigrande. Esto los incubamos 10 minutos a 56, trasvasamos estos glóbulos rojos a otro tubo que usamos para tipificar o para absorción y recurrimos al uso del PEG, el polietilenglicol, que es deseable aunque no imprescindible. Así que eso tengámoslo en cuenta. Lo que hacemos es trasvasar otro tubo, los glóbulos rojos, un volumen de glóbulos rojos, un volumen de PEG y un volumen del propio suero del paciente. Mezclamos, incubamos 15 minutos, el autoanticuerpo se pega al glóbulo rojo, aspiramos el sobrenadante y con este sobrenadante hacemos las pruebas cruzadas y la detección de los anticuerpos. Ahí, como vemos en este caso, en el sobrenadante queda el antigrande.
Ahora bien, ustedes se preguntarán entonces, ¿qué pasa si el paciente si tiene un registro previo de CUMS indirecta positiva? Seleccionamos unidades negativas solamente para aquellos antígenos que son clínicamente significativos. De ese grande, ese chico, grande y chico, KEL, DAFI, KIT, ellas son las que tienen unidades antígeno negativo y donde no es necesario tipificar son para M, N, P1 y Lewis. Ahora bien, si el paciente fue recientemente transfundido, hacemos el mismo juego que anteriormente, pero en vez de utilizar los glóbulos del paciente, usamos glóbulos homólogos. R1, R1, R2, R2 o R chico, R chico. Entonces hacemos absorción homóloga. Nuevamente utilizamos PEG, el propio suero del paciente y glóbulos rojos testigos, conocidos nuestros. R1, R1, R2, R2, R chico, R chico. Agregamos polietilenglicol, el suero del paciente. Incubamos todo 15 minutos a 37 grados. Centrifugamos y aspiramos el sobrenadante. Y con los tres tubos realizamos la detección de anticuerpos y prueba cruzada. Pero fíjense ustedes una cosa que en este caso, como tiene un halo anti grande, el halo anti grande quedó en el remanente, en el sobrenadante de las células R1, R1 y R chico, R chico, pero fue absorbido también por las R2, R2. Así que mucho cuidado con esto porque no se deben mezclar los tres sobrenadantes, se deben procesar de manera independiente los tres sobrenadantes. Que este sería el caso, por ejemplo, del caso que hablamos recientemente, y hicimos con el sobrenadante autoabsorbido, y acá nos encontramos que en el sobrenadante autoabsorbido, una de las 6 unidades, la número 4, aún permanecía con menos intensidad, pero positiva.